Nuestros logros y nuestros fracasos en la vida parecieran a veces no tener un motivo, un origen o una razón. Sin embargo, al revisarlo bajo la perspectiva del proyecto Sentido, con nuestra invitada de hoy, la licenciada Graciela Riera, descubriremos que sí lo tienen y lo han tenido a través de generaciones. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Cinesis con este fascinante tema. Soy Oscar Quintero y le ayudaré a vivir mejor. Toda mi vida me he dedicado a estudiar el comportamiento humano, tratando temas relacionados a las emociones y sus variantes. Quédese y descubra lo que tengo preparado para usted. Esto es Cinesis. Excelente, Chela. Entonces estábamos después de la presentación, yo creo que es pertinente que nuestra audiencia pues se entere esencialmente de un gran proyecto que tú tienes, que es el Proyecto Sentido. Tú me estuviste platicando de esto y pues yo estoy un poco enterado, pero ¿por qué no nos cuentas cómo surge este Proyecto Sentido? Es un tema muy interesante que desarrollamos dentro de la psicología y específicamente dentro de una disciplina que se llama psicogenealogía. La psicogenealogía es la parte que estudia los árboles genealógicos y no solamente lo referente a los comportamientos, sino a ver cómo la actividad de la vida misma a nivel emocional tiene incidencia en generar patrones o vinculaciones en disfunción o en función. Y adentro de este gran concepto de la psicogenealogía existe un tema que es particularmente muy interesante, que se llama Proyecto Sentido. ¿Qué es esto? El Proyecto Sentido es un concepto que nace de un hombre genial que se llama Mac Fletcher. Él es un psicólogo francés que a través de su vida descubrió que el sentido de su vida estaba dado particularmente por cómo lo habían concebido. Entonces este Proyecto de Sentido nace porque Mac Fletcher fue concebido, como te decía, en una particular situación de vida. Sus padres estaban pasando un momento políticamente difícil y entonces era muy probable que los pudieran encarcelar. Pero se dan cuenta de que si la esposa está esperando un bebé, es probable que reciba algún tipo de beneficio en el trato, en la comodidad, etc. Entonces deciden concebir este niño para que este niño sea como el puente de la posibilidad de que el nivel de encierro sea menos traumático e inclusive hasta pensar que esto puede ser como una especie de portal hacia la libertad total. Entonces, Mac Fletcher es concebido, gestado en este ámbito, con estos niveles de condicionamientos y cuando él crece, interesantemente se hace psicólogo y se da cuenta de que le era muy difícil para él poder desligar y separarse de su madre. Y casualmente empieza a tener pacientes, mujeres casi todas, que tenían como niveles traumáticos o enfermedades casi terminales. Es decir, que él entraba en la vida de estas personas desde el nivel terapéutico como un arquetipo del gran salvador. Cuando él empieza a relacionar esto, se da cuenta de que algo tenía que ver esta causalidad de circunstancias a nivel de terapeuta-paciente con algo de su propia vida. Y a partir de ese evento, empieza a investigar en sus propios pacientes y a desarrollar esta teoría muy interesante. El Proyecto Sentido no es más ni menos que el resultado de todos los deseos, conscientes o inconscientes, que los papás tienen en relación al niño que van a concebir. Y no es solamente relacionado a las vivencias que uno tiene durante los 9 meses, sino que esto se extiende mucho más y así en una visión muy ambiciosa y un poco fantasiosa al principio, pero cuando uno lo hace a nivel terapéutico, corrobora cada uno de estos elementos, te das cuenta que no solamente todas las grabaciones de los 9 meses, sino los 9 meses antes del día de la concepción, todas las experiencias que los papás tienen a nivel emocional, intelectual, familiar, territorial, económico inclusive, es decir, toda la impresión y la interpretación de ese cúmulo de experiencias. Podemos hablar del subconsciente ahí, Chela. Sí, porque todo es a nivel consciente. El subconsciente es lo que graba todo esto. Dos niveles. Es decir, el consciente es todo esto que nos damos cuenta y lo inconsciente es lo que registramos sin ese nivel de conciencia o darse cuenta. Pero todo este cúmulo de experiencias se deposita de manera sintética a nivel genético y en la concepción
en el óvulo y el espermatozoide se impregna esta historia. Y a partir de esta impregnación, que ya tiene una connotación de 9 meses, todas las vivencias que la mamá viva, ¿sí?, a nivel emocional, igualmente territorial, familiar, cualquier nivel de circunstancia, es grabada por el ser en formación, con la interpretación de la madre. Y uno dice, bueno, pero entonces es solamente la mamá, el papá está fuera del cuerpo de gestación. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque un niño que se está esperando y se está formando en el vientre de una madre, igual recepta toda la actividad del padre, la acción del padre, los pensamientos del padre, a través de la relación que el padre tiene con la madre. Entonces, maravillosamente, lo que la madre interpreta de lo que el padre dice, hace o piensa, es captado y a su vez reinterpretado. Y esa reinterpretación es grabada en la historia de este bebé. Sí, y aquí hay un tema interesantísimo en esto, Chela, porque muchas de las personas de nuestra teleaudiencia estarán preguntándose cómo es que esto se vuelve un tema genético, cómo es que se vuelve un tema que pasa más allá de lo físico. Y es que en realidad estamos hablando de un proceso neuroadrenofisiológico que implica que cada una de nuestras reacciones, que cada una de las expresiones emocionales que nosotros tenemos, pues queda indeleblemente grabado en las células, y esto forma parte del código genético que se transmite a través del espermatozoide y el óvulo, ¿verdad? Sí, hasta hace pocos años manejábamos ideas un poco más reduccionistas, en el sentido de que pensábamos que la genética era toda esa carga filogenética nada más, pero es interesante que hoy tenemos muchísimas técnicas a nivel psicológico, que podemos rastrear todos los registros intrauterinos y antes a nivel ancestral, inclusive constelaciones familiares o la psicogenealogía. Lo que hemos descubierto a través del trabajo serio de investigación, a través de todas las terapéuticas, es que hay una memoria activada abierta en el niño en formación hasta 7 generaciones anteriores. Y esto nos habla de la gran vinculación que tenemos con el sistema familiar, del cual no podemos eludir. Qué interesante todo esto, Chela, pero no deja de ser interesante también que nos tenemos que ir al primer corte del programa. Amigos, permanezcan con nosotros, por favor.